Buenos días y qué bueno que están con nosotros para este día. Comenzamos aquí la semana laboral en nuestro país y en el mundo occidental y cristiano. Vamos entonces con nuestra jornada de geopolítica. Aquí estamos, como siempre, hasta las 9 de la mañana. Recuerden por todas las plataformas de 14 TV, el 14 en todos los cables a nivel nacional, también en internet, el teléfono de Jorge está sonando, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y en las redes. Buen día, don Jorge. Nuestros saludos y afecto con todos nuestros amigos geopolíticos o de la geopolítica. Sean todos bienvenidos a bordo de esta ventana de comunicación y por fin. Como una ventana, yo pensaba que era una puerta. Una compuerta, un gate, un portón, Tú lo estás reduciendo a una ventana. Comunicacional entre ustedes, una pequeña ventana que se abre a través de las diferentes plataformas y que tenemos muchísimas personas que nos dan seguimiento a través de las redes. Que nosotros agradecemos infinitamente. Efectivamente, porque dedicarse a ver a personas grullonas como nosotros que vivimos todo el tiempo masticando el idioma y masticando los temas, Diablo, ya eso es toda una aventura. Tú me adivinaste, porque además quedarse aquí una media hora, 45 minutos, 20 minutos, lo que sea, viendo en la mañana un par de hombres feos, debe ser muy... Sí, hay que agradecerlo. Claro, porque hay otros que utilizan otros recursos, usan damas de pelo largo o añadido, no sabemos cómo, pero... Generalmente añadido. Sí. Qué bien. Bienvenido una vez más. De botella. Bienvenido una vez más. Muchos temas internacionales y nacionales. Mira, tenemos el desarrollo de los Panamericanos de Chile. Ahí tenemos unas cuantas medallas que han ganado los hermanos Pie, que son taekwondo. Han ganado las reinas del Caribe, obviamente, siempre están por encima de todas las demás. También ganaron. Y nos eliminaron en béisbol. Ya estamos eliminados en béisbol. Oye, comenzando. Esas son las cosas que uno entiende. Que uno no practica en el entendimiento. No, que no hay forma, que es como que tiene que abrirle a uno el caco así y meterle en la cabeza. Pero eso es sencillo. ¿Por qué? Es sencillo. Ahora que se está celebrando el campeonato nacional de béisbol profesional, usted toma 4 del banco de cada uno de los jugadores de béisbol profesional, los suben en el avión y le dicen, vengan a jugar pelota, y lo llevan a Chile, y yo creo que tienen un desempeño. Durante 2 semanas, vayan. Sí. Y además les sirve de training. Tenemos 6. Tenemos 6 por 4 son 24, ahí está el equipo completo. El roster. El roster completo. Bueno, pero un roster de 30 creo que es. Bueno, pero ya hay 24. Hay de más. Ya, hay de más. Pero bueno. Así es la vida. Son de las cosas que ocurren en una potencia de béisbol. Y hay que saludar que Chile ha organizado, bajo la administración del presidente Boric, esta ventana para América también. Hoy estoy en ventana. Esta ventana para América del deporte que permite desde el cono sur, desde Santiago de Chile, porque el Santiago más antiguo pertenece a República Dominicana, allí se están celebrando. Más antiguo es Santiago de Compostela. El de Santiago de Compostela en España. Y yo creo que tú hiciste ese recorrido en un momento con el bastón y la... No he hecho el Camino de Santiago. La ruta de Santiago. Sí, todavía. El Camino de Santiago, sí. No lo he hecho todavía. Pienso hacerlo. En cualquier momento que... Si las circunstancias lo permiten. Las circunstancias te lo van a permitir porque usted es un candidato a lo que quiero que me invite. Un candidato a muerto. A muerto, no, a la embajada de España en un momento determinado eso tiene que cambiar. No, pero el embajador lo que tiene son 3 años ahí. ¿Y te lo encuentra poco? Bueno, generalmente. Bueno, porque él tuvo 4 años. Él tuvo sus 4 años también en México. No, él no tuvo en México. Él fue que no. En Chile, en Perú. ¿Y en México?
No, él estudió en México, pero no. Fue embajador. No. Ah, No. está bien, te lo dejo de tarea. No, Juan Bolívar no. Lo averiguamos de tarea. Juan Bolívar no, que estuvo en Chile. Que tengo a Chile por pana. Estuvo en Perú, embajador en Perú. Pero lo importante es que toda Sudamérica, mira, y hubo elecciones recientemente en Ecuador que ganó Noboa, y en este fin de semana hubo 2 procesos electorales importantes, una primaria y una primera vuelta en Argentina, donde... Una primaria de la oposición en Venezuela. Y una primaria de la oposición en Venezuela que fue muy interesante, donde Corina Machado reafirmó con más de un 90%, ¿sabe? Tiene casi el 95%, todo el mundo de la oposición está de acuerdo. ¿Eh? No puede ser candidata porque tiene una oposición gubernamental de la justicia chavista, y madura, y madura, que no hay forma de ablandarla, pero yo creo que con el pedimento que le hicieron los norteamericanos y las concesiones, porque hay unas concesiones muy buenas, la apertura de Cisgo en Estados Unidos, la concesión de acceso a los recursos congelados y una negociación de apertura petrolera. Y lo único que le están pidiendo es, mire, quítele el impedimento a esta señora porque eso es injusto. ¿Y por qué? No, dime tú por qué debe mantenerse. No, porque fue un asunto que decidió la justicia sobre la Constitución de la República. La Constitución establece que si usted toma las armas aquí y en cualquier parte del mundo, usted toma las armas o se asocia con un agente extranjero para atentar contra su país, usted pierde los derechos civiles y políticos. Bajo ese principio, entonces, Chávez nunca debió ser presidente. ¿Y por qué? Por el mismo principio que tú estás enarbolando, no. Porque tomó las armas, ejecutó un golpe de Estado a un gobierno constitucional. Eso es diferente. Es diferente. Me encantan tus posiciones. Estoy hablando de... Bajo esa premisa, pero no debió ser presidente. Pero tú entendiste bien lo que yo quise decir. Yo no sé, yo te entiendo. Explícale al público que no te entiende. Voy a explicar de nuevo. En este país, que hubo siempre, casi siempre, o frecuentemente hubo golpes de Estado, los actores del golpe de Estado no perdían sus derechos civiles y políticos. Es así. Porque el golpe de Estado es una rebelión contra lo establecido. Contra el régimen establecido, sea bueno o malo, legalmente constituido. Una cosa. Ahora, otra cosa es, yo, por ejemplo, asociarme con Haití o asociarme con cualquier otro país. Para conspirar contra la República Dominicana. Contra los intereses de la República Dominicana. Eso conlleva la anulación de mis derechos civiles y políticos y nacionalidad. Incluso de mi nacionalidad. Es la única forma que se pierde la nacionalidad dominicana, si usted empuña las armas contra su país. Entonces, la señora Machado, en un momento en que la OEA estaba litigando contra Venezuela, ella se montó en una delegación de la OEA, siendo venezolana, para atentar contra los intereses de su país. Fue diferente Chávez. Chávez conspiró contra un gobierno legalmente constituido, trató de derrocarlo, lo redujeron a prisión, cumplió su prisión, el presidente Caldera lo indultó y recuperó sus derechos civiles y políticos. Él no fue proscrito por la justicia. Él fue condenado, o fue reducido a prisión, que ni siquiera condenado. Y lo liberaron. Entonces, son cosas diferentes. ¿Entendieron? Atentar contra los intereses de su país es diferente que rebelarse contra un gobierno. Pero mira, parece que rebelarse contra el gobierno debe ser más grave, ¿verdad? Pues no, lo otro es más grave. ¿Entendieron el posicionamiento, amigos televidentes? Pues esa señora, la Machado, es la líder de la oposición y dentro de la oposición hay un consenso de más de un 95% de que ella sea la candidata
a disputarle a Maduro, que va por su reelección y una continuidad de su estatus de gobierno desde los tiempos de Chávez, porque hay que recordar que Chávez le dejó aquí las dictaduras consolidadas con los votos, generan esos espacios, y hoy Venezuela es uno de los países que tiene mayor contradicción y exportación de sus nacionales hacia todo el entorno. Así que esperamos que Venezuela recupere su concepto democrático. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y todos los estados democráticos van a estar presentes en ese proceso. Estados Unidos le ha estado reclamando precisamente a Maduro que flexibilice y que cambie en ese posicionamiento de esa decisión que tú acabas de anotar. Yo entiendo que deberían hacerlo para permitirlo. Para derrotar las urnas. Exactamente, que le derroten en las urnas. Es lo más justo. Yo creo que el juego democrático. El juego democrático permite ese tipo de cosas. Claro, bueno, tú tienes que... Vamos a someterla a un balotaje. Al escrutinio de al balotaje, que es el pueblo el que decida. Que es el pueblo que decida. Efectivamente. Vamos a tirarla ahí. Entonces. Así mismo en Argentina, el pueblo de Argentina, que tuvo también en este fin de semana su primaria electorales. Su primera vuelta. Y habrá una segunda, porque lo único que ha demostrado que, mira, ese puede ser un balotaje de indicio también de lo que se refleja para República Dominicana. Allí ocurrió lo siguiente: el candidato de gobierno, que es el actual ministro de Economía y economista Massa, obtuvo cerca de un 35%. Milei, no, cerca de un 38%. Cerca de un 35. Cerca de un 37, mejor dicho. Esa es con el balotaje del 80%, ya subió al 90% y él está en cerca de un 35%. Milei, que es... Le lleva 5 puntos en cualquier escenario. Milei, que es la revelación por esa propuesta neoliberal extravagante y de la dolarización, subió y rondó cerca de un 30%, con una diferencia de, como tú dices, de un 5%. Sí. Y la tercera candidata, la señora, que no recuerdo, Burrich, pero que aparentemente es la que va a decidir lo que va a ocurrir, o sus fuerzas organizadas son las que van a decidir qué va a ocurrir en su tendencia, porque ronda también un 25, un 24, un 25%, diferencia de 5 y 6 puntos. Sí. Lo que te indica a ti que uno tiene un 25, uno un 30 y el otro un 35. Así anda la sociedad argentina. En la primera vuelta, las primarias, que son una especie de primera vuelta. Primera vuelta son 3 vueltas en Argentina. Las primarias, que deciden los candidatos, y ahí salen como precandidato cualquier cantidad de aspirantes y terminan. Que son simultáneas, las primarias son simultáneas y obligatorias para todos los partidos. Se llaman paso, primarias. Primera vuelta. Perdón. Los pasos son primarias, obligatorias y bueno, son pasos. La no recuerdo. Primera vuelta y segunda vuelta. No, son tercera vuelta. Esa es la primera vuelta. Eso es lo que digo. Tú analizaste la primaria, que son las internas de los partidos, primera vuelta a nivel nacional y segunda vuelta como parámetro final de donde pasan los dos que hayan obtenido mayor cantidad de votación. Ahora aparentemente pasa Milei y pasa Massa. Es que hay que esperar el conteo final, que está en un 90. Ya no hay forma de variar esa. Eso es lo que se estila, de que no hay forma de variar por la diferencia de puntos que tienen. Entre el segundo y el tercero hay 6 puntos de diferencia. Y entre el segundo y el primero 5. 5 puntos. O sea que no, es muy improbable. Y lo que faltan son 3 puntos y pico por contar. Pero bueno, lo relevante del caso de Argentina es lo siguiente. En las PASO, las primarias, la sorpresa fue Milei, que obtuvo el primer lugar con un 28-29%. La señora del presidente Macri, la señora Burrich, obtuvo
27%. Y Massa obtuvo el 24%. Massa quedó en tercer lugar. Entonces, ¿qué pasó ayer? Entre lo que fue la PASO y ayer, Massa subió 16 puntos. Milei subió 1 punto. La señora Bullrich bajó 2 puntos. Entonces, eso que tú adviertes con mucha, con cierta base, porque, bueno, Milei se convirtió en un fenómeno, tiene la dificultad para la segunda vuelta de lo que le pasó en la primera vuelta. Entre la PASO y ayer, 1 punto. De crecimiento. Solo creció 1 punto, a pesar de todo el fenómeno, toda la cosa, que impactó su extravagancia, incluso su forma de manifestarse. Y de hacer campaña. Las expresiones, y las expresiones corporales, todo un desastre mental y la expresión no verbal, el lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo he comentado aquí en varias oportunidades. Lo que se llama, lo que son como las decisiones colectivas, que nadie las dirige. El pueblo piensa de manera colectiva y los psicólogos y los sociólogos y los analistas, porque los analistas vivimos haciendo especulaciones. No, pero yo digo en términos científicos. Ajá. Los sociólogos, los psicólogos todavía no han podido explicar por qué se producen ese tipo de decisiones colectivas. ¿Qué pasó ayer en Argentina? En esas decisiones colectivas que son no dirigidas, que la gente entendió que irse por este despeinado y extravagante era un peligro. Aparte de ese entendimiento, también hay que decir que en todos esos procesos, la fuerza principal de Argentina en términos políticos siempre ha sido el peronismo. Y ese peronismo estaba fraccionado. Parece que el proceso electoral permitió la unificación de algunas de las fuerzas dispersas del peronismo, que vista el discurso amenazante y el discurso ríspido de Milei, entraron en el pánico normal de los grupos y de la clase y prefieren y determinan sociológicamente también, óyeme, para jodernos todos, exactamente. Tenemos muchísimas diferencias con el señor Massa por el modelo económico y muchas precariedades. Pero al final pero sabemos más o menos lo que el peronismo ataja y controla en toda Argentina. Y con sería una aventura que tú no sabes. Y se ha demostrado en las últimas décadas en América Latina, fundamentalmente, hacia dónde caminan los aventureros, que es llevar los países hacia el desastre. Entonces, este individuo, que la gente lo llama, es un discurso disruptivo, o sea, que rompe la... No, pero el tipo tiene la cabeza llena de cualquier cosa. Es un desastre mental. Mira, se peleó con el Papa. No, que el Papa es un vago, el Papa que sé yo cuándo. Después trató de recogerlo. Y Argentina es un país que además el Papa es argentino. Por primera vez en América hay un... Era además argentino y un candidato va a acabar con el Papa argentino. Bueno, vaya, es un boludo. Eso le pasó alguna factura al individuo. Trató de recogerlo después, que yo también soy católico. No, ya. Esa metida de pata que usted hizo, no hay forma de recogerlo. Y todo lo demás, todo eso. Pero el escenario se recompone ahora para la segunda vuelta y hay que ver cómo se decide. Un pueblo argentino que ha sufrido los embates económicos precisamente de la administración que dirige el candidato Massa. La administración económica que ha generado una inflación exorbitante, que ha disparado todos los precios de consumo, y hay que ver las facturas de discurso versus la factura de la realidad de lo que está viviendo el pueblo argentino, cómo logran compensarse unas y otras. Va a haber un balotaje para una segunda vuelta que va a ser muy interesante. El 19 de noviembre, o sea, dentro de un mes,
Tienen un mes para recomponerse, para discursiar y para volver a conquistar. Los argentinos donde no volverán a las urnas. Donde no hay conquistas en Gaza, pero parece que veremos eso de... No me habla, no, yo no quiero hablar de Gaza. Aunque parezca una... Es lo mejor. Es algo... Es lo mejor dejar de ocurrir. Que tú vas a decir, bueno, pero es un tema de actualidad, que todo el mundo está hablando de Gaza. Es que yo me descompongo cuando hablo de Gaza. Me di cuenta, en el último momento que tuvimos aquí, tú llegas a los extremos de perder el control del análisis del expositor mesurado que se necesita para analizar esos temas. Sí, es muy desgarrante. Yo mejor no quiero, prefiero no hablar. Vamos a la pausa. Aquí estamos de regreso, don Jorge de León y Amparo. En el retorno con Nelson Encarnación. ¿Cómo está Cotuí? Digo, Cotuí Miche. Mira, Miche camina porque Miche es Tiene mucho potencial turístico, Miche. Es el punto de mayor inversión turística que tiene el país. Cada día se anuncian nuevas inversiones. Recientemente el Grupo Cisnero anunció su inversión con el importante hotel de una de las cadenas más famosas que tiene el mundo, que se va a construir en Miche, y va a ser un hotel de lujo, que es una de las condiciones de la zona que se está cuidando mucho. Es que todas las inversiones son para hoteles de alta calidad, de lujo y dirigido a un público muy especial y de alto consumo. Lo que hay que complementar, lo que hay que complementar la oferta. La oferta cultural, la oferta del pueblo, los atractivos que no se están cuidando muy bien, y las alcaldías de las zonas y especialmente la de Miche necesitan generar ese tipo de espacio. Pero aprovecho la situación para anunciarte que este miércoles hay un importante evento en Miches, que es el cierre de la temporada de anidamiento de tortuga, que ya se ha convertido en toda una tradición en la cual un grupo de amigos y relacionados hemos gestado un proyecto en la cual está caminando y donde el sector privado, especialmente los inversionistas, han visto, y el Ministerio de Medio Ambiente, han visto el punto focal de la importancia de que la protección del medio ambiente, la protección de la tortuga, la protección de los anidamientos generen un recurso de valor agregado al turismo y a la investigación y a la generación. ¿Y ven las tortugas cuando salen? Sí, o sea, hay una protección y todo un programa que se inaugura en el mes de abril, en el cual estuvimos presentes, y la empresa nuestra, Kakumi, estuvo dando los apoyos, porque hay, además de nosotros haber sido los que presentamos el proyecto a la sala capitular para declarar al municipio de Miche la tortuga como símbolo del municipio. Y allí se está generando cerca de 300 y 400 nacimientos cada año se están llevando desde su fase de huevo, porque tú sabes que la persecución principal, porque en términos muy cultural se decía que la potencia sexual de los hombres dependía o mejoraba con los huevos de tortuga, y entonces andaban persiguiéndolo. Sí, eran depredadores. Depredadores. Entonces en Miche ahora se protege. Así era allá para la costa en Oviedo, y hacían peregrinajes, labores de acechanza de la tortuga. De la tortuga. Y la agarraban y la mataban. Y ahora se hace, en Miche se hace el proyecto, mira. Pero tú sabes por qué creen que los huevos son... Por la longevidad de la tortuga. Eso es una parte, pero la otra parte, porque el apareamiento de tortuga... dura varios días. Varios días, sí. Entonces... a tal grado que la concha se le debilita. La concha eso en la cabeza. Bueno, pues, si esta tortuga dura tanto. Si el tortugo dura tanto. Entonces, fíjate si la tradición cultural
en la bebida de la llamada Mama Juana, uno de los componentes es precisamente el pene de tortuga. Sí. Y ese es uno de los componentes de que como elemento afrodisíaco. Había en Agua un gobernador que era muy pintoresco. O en Samaná. No, en Agua, pintoresco, andaba siempre cazando, persiguiendo a los... Era gobernador, pero perseguía a los depredadores. De que un día está en el parque dormitando, así, ¿verdad? Y va un muchacho y le dice, don Tufí, mire, le traje un huevo de tortuga, un huevo de carey. Usted sabe que eso resuelve, ¿verdad? Dice, mira, muchacho, yo aunque me come el carey entero. No resuelvo nada. Bueno, eso está ya en su fase final. Este miércoles invito a todos los que estén en la zona a que puedan asistir en la entrada por la Laguna Limón, en un rancho hermoso ahí, unas instalaciones, se celebra el cierre de la temporada que ha sido exitosa, y esa persecución que tú dices se da ahora para protegerla. Ahora ya no es persecución, la vigilancia, sino una protección. Una vigilancia de protección, los anidamientos se marcan, geodésicamente se generan las informaciones técnicas y se reportan. Georreferenciado, y se reportan la cantidad de nacimientos, y los hoteles que se van a instalar tienen todo un decálogo de seguimiento de que la playa no pueden permanecer con todas las instrumentarias, hay que retirarla para que la llegada de la tortuga sea viable, sí, que no se encuentre con un camastro o con unas instalaciones que no obstaculicen, que no obstaculicen, sino para permitirle. Y por el rastro, cuando determinan cuál es el punto, entonces, allí Tú sabes, ustedes sabían que las tortuguitas todas salen con el frente hacia el mar. Nacen así. Tienen un radiofrecuencia interna. No, esa es la naturaleza. De las olas del mar y del sonido de donde vienen. Todas nacen orientadas la cabeza frente a la playa. Y salen para caminar hacia allá. Hacia el mar, exacto. Todas. Eso es increíble, ¿eh? Como la naturaleza, así como no se sabe cómo es que los animales, especialmente los mamíferos, nacen sabiendo nadar. Tú tiras un perro y sabe nadar. Claro. El único animal mamífero que se hunde es el hombre. Sí. Por su miedo. El mar es predador de todos. Por su miedo. Pero así anda la cosa. Y mira, esa información está bien, sí, porque no queremos hablar de tanta muerte, tanta tragedia. Entonces, hay que hablar de vida. Esa vida. Hay que hablar de vida, de la protección del medio ambiente, de cómo andan los manglares nuestros, las aguas, la disputa. Un segmentico ahí sin mucha... Es refrescante. Refrescante, además informativo, ¿verdad? Sí, de las cosas que suceden y de las cosas buenas que se hacen en el país. Porque el Ministerio de Medio Ambiente ha generado el apoyo necesario también. El sector turístico que se está instalando en Miche también está apoyando esos programas de protección. Y la gente ha hecho conciencia. Sí. Y eso está extensivo porque también en Higüey hay un programa, en Samaná hay un programa, en Nagua hay un programa. No tiene la misma dimensiones ni la difusión. Las costas sí. El medio ambiente se encargó de programar de establecer como una política general este tipo de preservación, de conservación de la fauna marina, que es una fauna anfibia, porque está en el mar, pero sale a desovar a la tierra, entonces son anfibios. Y para evitar esta depredación que era antes lo más natural, pues hace años, muchos años que se está desarrollando. El medio ambiente estableció esta política para la preservación. Vamos entonces a otra parte de la depredación. De la predación y de la fauna política. La política. Ayer fue un día muy intenso en proclamaciones. Fue proclamado el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ya de manera oficial. Hasta ayer era un candidato virtual porque fue mediante un proceso no reconocido por la Junta, que fue la llamada consulta. Pero ya hace un año de eso, de que fue octubre, sí. Fue el 16 de octubre, exactamente. Un año
un año. Ayer ya Abel O es sea, ha un sido el candidato que más tiempo ha tenido el primero proclamado. como Proclamado elegido, no, elegido. Y ayer fue proclamado en una actividad bastante numerosa, muy bien organizada, con la presencia de la alta dirección del PLD. Y la única nota un poquito discordante fue lo que dijo en referencia cuando saludó a doña Margarita, doña Margarita Cedeño de Fernández. No es de Fernández. Eso no. ya pasó a la historia. Ya el Fernández fue legalmente sustituido. Sí, eso fue anecdótico. Todo lo demás fue importante. ¿Pero qué fue lo que pasó con doña Margarita? Explícale al público porque tú das la pequeña ¿Yo? versión. ¿Que explique qué? Que una nota discordante que hubo en el evento con doña Margarita. Ah, no, que ella la llamó doña Margarita Cedeño de Fernández. Ah, le llamó de Fernández. Pues yo me imagino que era por la costumbre. Y Margarita ya no es de Fernández. Mira, en política no hay improvisaciones, pero aquí se han dado en los últimos tiempos, en toda Latinoamérica, no es solamente aquí, candidatos que tienen esas falencias discursivas y cometen esas disquisiciones de datos. A veces te dicen que el territorio nacional tiene 500,000 o una carretera de qué sé yo cuándo, o el de Cuba, el presidente el actual de Cuba que te dice la limonada es la base de todo. Son detalles mínimos. Y lo de Maduro es también sintomático. Son presidentes que chabacano y candidatos chabacano, porque nosotros aquí con el penco también tuvimos esa discursiva, usando un término tuyo, disruptivo, de que nadie entiende qué es lo que dicen. Pero yo le demostré que lo del penco no eran dislates, o sea, eran profesos para... Era un recurso para generar atención, Ajá. para generar visibilidad. Porque cuando el penco iba, por ejemplo, dijo que inauguraron un puente de 400 y pico de kilómetros en Padre de las Casas. Todo el mundo se fue por ahí, pero este tipo, ¿cómo que un puente de que sé cuántos kilómetros? ¿Y dónde estaba el penco en todos esos días? En los primeros lugares de la discusión pública. El puente tenía 450 metros. 450 metros. Digo Que para el país es un puente muy grande, porque nosotros no tenemos río de unas dimensiones tan grandes. Esas dimensiones, por primera vez vi un río grande que cuando me asomé a él, dije, pero esto no es verdad, esto parece un trozo de mar. Uno acostumbrado a ver la situación de la bahía de Samaná, cuando usted ve el Paraná, usted ve el Amazonas, usted ve esos ríos que usted se para de un lado y no ve del otro lado la costa. El río La Plata. El río La Plata. Esos ríos de nosotros son de dimensiones que tú ves al otro lado lo que está ocurriendo. Son regolas. Rigolita. Entonces... Ay, ese amardecido me dejó en la descorgada antes de cruzar la rigola. La rigola, sí. De lenguaje muy sureño. Todo un lenguaje muy... Entonces... El amardecido es... entonces, dice Abel Martínez que él se reconoce que él no es él dice que no es un empresario, en obvia alusión al presidente Luis Abinader, pero que tampoco él es un intelectual, en obvia alusión al presidente Leonel Fernández, que es lo que es un político que trata de bla, bla, bla. Es un discurso ahí para tratar de diferenciarse de ambos candidatos, que son los contendores. Y entonces ahí está ya Abel Martínez como candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. El caso del presidente Luis Abinader fue proclamado por 5 partidos más. El PRM ya lo eligió, había sido proclamado por el PAL y había sido proclamado por ¿cuál otro era? Bueno, partidos que antes estuvieron todos estuvieron con el PLD. Con el PLD no, con el gobierno. Ellos se quedaron en el mismo sitio.
Sí, apoyaron al candidato del Fernández, y después gobierno. apoyaron a Danilo y en el 20 Son apoyaron a partidos, Gonzalo. son partidos del gobierno. Sí, medran ahí alrededor de... Exactamente. de- Y para de- no quedarse atrás, ¿De quién tiene capacidad para... Vista que yo cuento, emito el siguiente decreto. Peñaguaba, para no quedarse atrás, proclamó a Leonel Fernández primero que la fuerza del pueblo. Eso Entonces ya hay, No, hay ya- una definición. No, ya la fuerza lo eligió. ¿Cómo es? La fuerza lo eligió ya, Leonel. Pero no lo ha proclamado. Ah, no. Que ayer tu amigo Peñaguaba lo proclamó. Sí, Fue sí. proclamado El por, BIS. por el BIS. También Que hay fue que, proclamado por el PQDC. y en eso hay que destacar que son partidos que aunque tienen y medran bajo la sombra y la sombrilla de los partidos grandes, hay partidos de esos que pertenecen al gobierno, que vienen al anillo, y si cuando Luis salga del gobierno, que debe ser en el 28, en el 32, cuando sea, cuando ellos, salga, se, porque tiene que salir. ellos se quedan ahí también. Para el caso de Peñaguaba hay que decir lo que es muy coherente. Es coherente, eso es lo que estoy Siempre destacando. ha estado al lado de Leonel Fernández. De Leonel Fernández, En las exacto. buenas, en las malas y en las feas. O sea, que no es un tipo que anda Buscando. saltando de quién está en el palacio. No, siempre ha estado con Leonel Fernández. Y también el PQDC lo va a proclamar el partido, el PDI. ¿Cuáles son los otros partidos que van a proclamar? Y el movimiento de El Movimiento Rebelde, Reverde de Juan Uvieres. Juan Ubiere y candidato a senador por Monteplata. Sí, y probablemente próximo senador de Monteplata. Así como me oye. Yo creo que gana, para bien o para mal de Monteplata, yo creo que Pero la fauna política Juan Ubiere comienza ya a definir las candidaturas y perfilan los tres candidatos que hasta ahora concentran la mayor atención del pueblo y de la gente. El presidente Abinader, que va por la reelección, el expresidente Leonel Fernández y el presidente que va por el retorno. va por el retorno, y el candidato presidencial del partido que salió del gobierno, pero que lleva Que trata de recuperarlo. que trata de recuperarlo con el alcalde de la ciudad segunda del país de Santiago, de los Así Caballeros, Ese es el ambiente que está definido. definido en la política nacional. Todavía falta mucho. El 29 de este mes. ¿A ¿Cómo estamos hoy? Pero felicita a la Junta, hoy estamos a 23. Ah, bueno, Felicita a la Junta porque está cumpliendo con los plazos. no, Y eso es bueno. Con ese tema volvemos para seguir con el tema electoral. El 29 se vencen todos los plazos para presentar las candidaturas desde De un vocal de un distrito municipal cualquiera, de Miche, ¿cuál es? o la colonia. De la colonia, o en Juancho, en Oviedo, hasta el presidente de la República, tienen que estar todos Definidos. presentados. Así que vamos a la pausa y volvemos con tema electoral. En este año preelectoral se han ido cumpliendo una serie de plazos de la Junta Central Electoral establecidos por la ley del régimen electoral y la ley de partidos, que la Junta ha ido cumpliendo paulatinamente, regularmente. El pasado sábado, por ejemplo, se cerró el plazo se cumplió el plazo para el cierre del padrón electoral para las elecciones del próximo febrero. 8.1 millones. 8.100.000 personas. 8.1. Sí, están... Serán los registrados y con la calidad para poder elegir a sus candidatos de las diferentes propuestas y demarcaciones de las que se van a debatir en febrero y en mayo. Lo del sábado significa que si usted no se inscribió, eso es muy raro, que haya personas sin inscribirse, porque tan pronto se obtiene una cédula, ya la persona queda habilitada para votar. Pero el que no obtuvo la cédula para votar hasta el sábado, ya no puede, la puede tener, pero no va a aparecer en el padrón. En el padrón. Y Todavía también los cambios todavía se permiten los cambios cambios menores. de localización.
O sea, si usted decide ir a votar a Puerto Plata porque el candidato de allá le agrada. Está cerrado también. No, ese está abierto todavía. La movilidad. Está cerrado. Dímelo a mí, que me tocó que te tocó hacer la gestión. hacer la gestión, porque yo aparecía votando en el Bronx. Yo no pude votar en las elecciones pasadas. Pero ahora vi ahí que Me mandaron a aperturaron votar por el Bronx. al Bronx. Sí. No pude votar. Y entonces el avión privado que te... Me salía muy costoso. Ese Un voto voto. iba a ser muy costoso. En el retorno sobre todo, porque después que tú te ves en el Bronx, no es verdad que va a venir para acá. Pues claro que no. Decide pasar por unos centros comerciales. No, yo incluso le dije al piloto que preparara el avión, pero calculé, digo, No vale la pena. me va a salir a mí por $10,000. Decidí no votar. Le di un berrinche con la Junta, pero ya es un asunto hecho consumado. Pues ayer, el sábado, hice ese cambio. Pero ¿quiénes pueden hacer el cambio todavía? La gente que vive en el exterior. Eso lo pueden hacer hasta el 23 de febrero. Si quieren dejar de votar en el exterior y venir a votar aquí, lo pueden hacer todavía. Pero si está aquí en el territorio, ya no puede hacer ese cambio. Eso fue lo que me explicaron que significaba el cierre del plazo del sábado pasado. Y por eso la Junta ya puede informar de manera definitiva el cierre monto del padrón. El cierre del padrón. No hay crecimiento del padrón electoral. Hasta ahí ya. Lo que aparece ahí, eso es lo que va a aparecer en las próximas elecciones. Y ahora en adelante van otros plazos. Y eso le da a los partidos políticos su programa de trabajo estadístico de por qué cantidades tienen que trabajar en las diferentes demarcaciones en las que se van a proponer o elegir candidaturas a las diferentes propuestas de los ayuntamientos, de los distritos municipales, de diputaciones. Ahí hay todo un trabajo asociado de programación por parte de los partidos que es muy interesante y que no se ve, que son de las piedras ocultas. Por eso, cuando un partido gana las elecciones a la presidencia, usted ve que salen una serie de figuras que usted dice, pero este señor yo nunca lo vi, pero son los que están en los búnker trazando y programando las políticas. Hace el trabajo subterráneo. El trabajo subterráneo, que son a la postre lo que dan los resultados visibles. Es más efectivo que dar una chercha, caravana y bandereo. El trabajo por debajo, o sea, los contactos, la elaboración de políticas, la estrategia y todo eso. Usted no tiene que estar, visible. El programa electoral, porque el programa del gobierno que al final lo tiran al zafacón, tan pronto ganan. Eso es aquí y en toda parte. Y en toda parte. Porque enganchan a los electores con muchísimas promesas y después zafacón. Y a final de cuentas, una cosa es lo que se promete y otra cosa la que usted encuentra que puede realizar. Porque en términos de propuesta todo es muy bonito. Ahora, cuando usted tiene un presupuesto limitado, tiene que ajustar las políticas y acciones del Estado o del gobierno a las necesidades presupuestarias de lo que puede ser ofertado. Pero los políticos, los candidatos, van a la ciega. No van a la ciega, saben cuál es el monto del presupuesto, lo proyectan. Nosotros ahora tenemos 1.4 billones de pesos, billón en español, y sabemos que el próximo año tendremos 1.4 y medio o 5. Entonces, las promesas, y sabemos que de ese hay un déficit que no se va a completar el presupuesto. Entonces, el presupuesto que vamos a recaudar con los impuestos internos y los recursos externos, más la deuda, el monto del presupuesto va a ser de X. Entonces tenemos la nómina, que es los gastos corrientes, el gasto fijo, la deuda y todo lo demás. Y sabemos que ahí se van a gastar N cantidad de millones. Entonces, ¿por qué hacemos una
una programación de promesas doble de ahí. Sabemos que vamos a hablar mentiras por el 50%. Pero basado en eso que tú dices, hay que decir que el presupuesto nacional en los últimos 20 años ha estado reduciendo su capacidad de inversión. Los porcientos cada día se reducen más, porque los gastos fijos que tú mencionabas van aumentando. Y el porciento de inversión que antes era de un 50-50, hoy andamos por cerca de un 10 o de un 15% como total del volumen presupuestario que el gobierno está en capacidad de poder generar como proyecto de inversión en obras. Porque eso es lo que le sobra. Eso es lo que le queda. Eso es lo que le queda. Es una colita de lo que recauda del Estado. Resulta que cada proyecto que se genere de impacto en la población, ¿cómo se ejecuta? En base a préstamos, que es lo que se ha estado haciendo con la anuencia de todos los partidos políticos que tienen su representación en el Congreso, porque todos lo hacen, y usted tiene una masa de compromiso del Estado dominicano que va en aumento, y esa es una situación de sumo peligro. ¿Qué pasa con el panorama político dominicano? Que todas las fuerzas que tienen alguna posibilidad o tienen una... Todas las fuerzas que tienen alguna fortaleza, que valga la redundancia, todos han pasado por el gobierno. Todos no pueden venir con el cuento de que este y que el otro. Pero todo pasó por el gobierno del Partido Reformista, pasó por el gobierno del PRD, pasó por el gobierno del PLD, pasó por el gobierno de la Fuerza del Pueblo vía el PLD. Y ahora pasó, y está en el gobierno el PRD vía PRM. Entonces, no pueden tirarse barajas entre gitanos si todos son gitanos. Si todos son gitanos, y no solamente eso, sino que todos acumulan un tiempo que ronda los 20 años. Todos pasan de los 20 años el cúmulo de su presencia en el manejo del Estado. El original o la copia. Y copia, sí. Suma los 20 años. Cada 22 uno. Reformistas, 20 el PRD, el PLD, 18 va a tener el 19. El PRD, entonces ya. Ya, se te va a caer la mano, muchachos. Oye, aquí no hay para pagar, ¿cómo se llama lo que ortopeda? Amigos televidentes, nos vemos hasta en la próxima jornada. El próximo jueves estaremos con ustedes y Nelson Encarnación aquí en Geopolítica. ¿Cómo el próximo jueves? Sigue mañana, pero yo regreso el próximo jueves. Bienvenido. Hasta mañana.